¿Notas ese silencio en el mercado? No es paz, es miedo. Mientras la prensa te dice que la inteligencia artificial ya ha hecho techo, que la geopolítica va a hundir los índices. El precio está rebotando. Pero ¿quién está comprando si todos tenéis miedo? Hoy os voy a explicar por qué este rebote no es euforia. Es algo mucho más cínico, no es ni siquiera cambio narrativo. Estamos viendo un short squeeze técnico y una trampa de liquidez para los que creen que el mercado se va a cero mañana mismo. Soy J. Lemarín y hoy vamos a ver lo que la masa no quiere ver. Mucho me decís, JL, nadie está comprando, nadie compra tecnología, nadie compra Nvidia, hay pánico. Exacto. Y por eso sube. El mercado no se mueve para darte la razón, se mueve para causar el máximo dolor. Así es como funcionan los market makers y así es como funcionan las instituciones. Hay varias hipótesis. Y hago este vídeo para que penséis. Hipótesis número 1. Hay tantos cortos acumulados por ese miedo que los institucionales solo necesitan un pequeño impulso al alza para obligar a esos cortos a cerrar, cubrir sus posiciones, lo cual les obliga a comprar, catapultando el precio sin que entre dinero nuevo real. Como bien sabéis, todo el mundo está negativo ahora, especialmente en esta última semana. Todas las encuestas de inversores nos dicen que están bajistas, negativos, reducción de exposiciones, sentimiento poco bullish. ¿Vale? Ahí os he mostrado 3 encuestas ya. Segunda hipótesis. Estamos a finales de marzo. ¿Qué significa eso? Fin de trimestre. Algunos sabréis que los fondos necesitan rebalancear. Necesitan maquillar sus carteras. No compran porque creen en el largo plazo y estas historias. Compran porque no pueden permitirse cerrar el trimestre sin estar posicionados en empresas líderes. Y ya sabéis dónde estamos en base a datos de estacionalidad. Qué casualidad que un año más tenemos corrección igual que hace 2 años, igual que hace 5 años, igual que el año pasado, igual que hace 10, igual que hace 15, igual que hace 20. La excusa es la de menos. Si vamos a ver el flujo de opciones, la compra no está en las acciones comunes, spot, está en las opciones call a corto plazo, las que expiran hoy. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. ¿Por qué estarían haciendo esto? ¿Las ballenas están comprando seguros? ¿Y están apostando a rebotes violentos para limpiar a quiénes? ¿A la masa que está negativa bajista? A esos son a los que quieren estrujar. Porque ahí es donde está la liquidez ahora mismo, en el sentimiento negativo. Ya hemos visto que hay muchas gráficas de tecnología que están apoyadas en torno a esa media de 200 sesiones, con un volumen básicamente ridículo. Eso no es una acumulación profesional, es una pausa en la caída para atrapar a los que piensan que ya pasó lo peor. Así que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Estamos en el SP500, como podéis ver, hemos ido a atacar la liquidez de quienes, todos los que acumularon a finales del año pasado. Estamos por debajo de esa media de 200 sesiones, intentando rebotar. Ayer fuimos rechazados. Si vamos a ver el TD Sequential, sí que tenemos potencialmente una nueva secuencia que va a comenzar porque ya hemos tenido ese 9 y hemos tenido sobreextensión hasta 15, por no hablar del RSI, pero no está claro del todo. Y hay mucha gente que piensa que esto es igual que en 2025. En 2025 tuvimos una caída muchísimo mayor. Y no estábamos hablando de petróleo, de estrecho de Hormuz, no estábamos hablando de guerra nuclear, estábamos hablando de aranceles. Pero bueno, el mercado rompió esa media de 200 sesiones, intentó retomarla, fue rechazado violentamente. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en esa media de 200 sesiones. Este es el fractal de 2025. Lo tengo aquí para que lo uséis como referencia. Daros cuenta dónde estamos. Si rechazamos esa media de 200 sesiones, la cosa se puede complicar rápidamente. ¿Vale? Tenemos que empezar a reflexionar un poco todo esto.
Entender este caos es lo que diferencia a un trader que sobrevive a uno que es devorado. Por eso este domingo voy a publicar un curso gratis y el domingo comienzo con la clase número 1. Vamos a dejar de mirar la noticia, vamos a empezar a mirar otros temas. Os quiero enseñar a identificar cuando un rebote es el inicio de una tendencia o simplemente el mercado buscando vuestros stops. Domingo por la tarde, ¿vale? Cita obligatoria aquí en el canal. Ahora más que nunca es importante que no sigamos a la masa. Y tenemos que volver a recordar algunos de los modelos que venimos estudiando todo el año, antes de esta corrección, por ejemplo. Sabemos que estamos en año de elecciones de medio ciclo, sabemos que estamos en el segundo año de mandato, en el ciclo electoral, sabemos que ese año suele tener las mayores correcciones y las mejores recuperaciones. Con lo cual podemos estar enfrente de una gran oportunidad. Esto ya lo sabéis, lo habéis estudiado en mi hoja de ruta 2026, ¿verdad? Y estamos en un mercado que, como bien sabéis, está movido por titulares, por tweets. Y mucha gente, una vez más, nos vende que si ya la recesión es segura, que si ya viene el colapso, tal. La misma historia que nos vendían hace un año, 2025, hace 2 años, hace 3 años, en 2022. 2022 nos estuvieron dando la tabarra con el tema de recesión todo el año. ¿Se os ha olvidado ya? Y 2026, 2025 también. Daos cuenta, qué interesante. El volumen bajista del viernes pasado, el SP500, era uno de los más altos de la historia. Pero es que el volumen alcista del lunes ha sido uno de los más altos de la historia. ¿Vale? Con lo cual, no podemos creernos nada de estas noticias que nos venden. Cuando vas a ver el posicionamiento de los CTAs, que básicamente son los algoritmos, están vendidos. Ya han vendido todo lo que tenían que vender. O le falta poco que vender. Están a niveles vistos en 2025, corrección 2024, mercado bajista 2022. Ya han vendido todo. Ahora, ¿dónde está la liquidez? En estrujar a esos que estaban a cortos. Es un poco lo que estamos viendo. Cuando vamos a ver el tema tecnología, que todo el mundo piensa, no, esto es una burbuja, por eso explota y tal. Y este es un gráfico de Fundstrat, el fondo de Tom Lee, me parece bastante interesante. Habla que la valoración de las empresas de tecnología ahora mismo es la más barata en años. Porque el premium que tenían por 10 años, esa empresa de tecnología dentro del SP500, ¿vale? Que es básicamente el PE, el PER, en relación al SP500, que todo el mundo hablaba de las 7 magníficas mueven el SP500 y tal, eso ahora mismo habría desaparecido. Con lo cual igual estamos delante de unas grandes rebajas que obviamente la masa no quiere ver porque tiene que venir el colapso, la guerra nuclear y tal, ¿no? No lo sé. Y luego tenemos indicadores que también están rompiendo muchos corazones y muchas mentes, como por ejemplo el oro, que en este periodo de guerra debería estar subiendo, pero no es el caso. La buena noticia aquí es, tenemos un rebote muy cerca de esa media de 200 sesiones, gran zona de acumulación, feed secuencial ya me está marcando 9 verde, potencial nueva secuencia, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. La mala noticia para el oro es que históricamente, después de una corrección de más de un 10 o un 20% en el oro, como estamos viendo este año, los próximos meses no han sido demasiado buenos. ¿Vale? Tenemos que indagar más un poco la teoría esta del ciclo de 46 años, movimientos parabólicos en el oro, que a continuación dan lugar a mercados bajistas, etc. Será un tema para otro vídeo. Y Bitcoin, pues no está claro del todo. Sí que es cierto que estamos en esa media exponencial de 200 sesiones. La media simple de 200 sesiones aún no la hemos tocado, pero no tengo ninguna señal que me indique que se confirma suelo. Ni tenemos un indicador de hash ribbons, ni tengo un P-cycle bottom. Lo único que sé es que estamos en una zona de acumulación brutal. Aquí es donde se metió Wall Street a saco con los ETFs. Y que si se rompe ese nivel, Wall Street lo va a pasar mal. Con lo cual tienen incentivos para mantener el precio por aquí. Pero no tengo
claridad ni ciencia cierta a que este sea el suelo. Lo único positivo que veo es que estamos poniendo mínimos cada vez más altos. Aunque no sabemos si esto es un banderín bajista. Os suelto todas estas ideas para que reflexionéis y penséis. Fuera de la narrativa oficial, la masa, etc. Vale, tenemos que empezar a pensar diferente. Ni debemos seguir a la masa que está asustada, escondida en el rincón, paralizada por el miedo, ni tampoco a los que compran a ciegas. Quiero que empieces a pensar por ti mismo. Así que comenta abajo y dime, ¿estás fuera del mercado por miedo o estás atrapado esperando que este rebote te devuelva tu dinero? Sé sincero en comentarios, eso nos va a servir para la clase del domingo. Suscríbete y nos vemos ahí. Hasta luego.